Acuerdo para expulsar a Devido de la Cámara de Diputados por indignidad. Lo firmaron en comisión legisladores de Cambiemos y el Masismo con el apoyo del bloque del PJ No K. El martes próximo van a firmar el dictamen y se vota al día siguiente en el recinto, aunque todavía no están garantizados los 2/3 que hacen falta. Devido se defendió, dijo que es víctima de una persecución, etcétera, y hoy reapareció en la Cámara en la audiencia pública por las represas en Santa Cruz. Carla Carrizo es diputada nacional de radicalismo, precandidata a la vez a diputada nacional por el Frente Evolución con Martín Lustó, y en su momento apoyó en disidencia la expulsión de Devido porque no está de acuerdo con la forma. Ella impulsaba el desafuero. Carla, Jorge Lanata, ¿qué tal? Buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien. ¿Te parece que se entendió la posición tuya y la de Alfonsín, o que quedaron como arrinconados por una situación polarizada? Mira, es interesante lo que planteas. Yo creo que los diputados lo entendieron, porque de hecho este plan B que presentamos con Ricardo Alfonsín también lo hablamos con Pablo Tonelli y con Lipovetsky, que son del PRO, y eso es lo que habíamos quedado dentro del bloque Cambiemos. Es decir, habíamos quedado en debatir cuál era el mejor mecanismo para poder separar a Devido, y el mejor mecanismo era el que nos garantizaba dos cosas: menos margen de arbitrariedad y que la separación no fuera una victoria pírrica. Y ahora vamos a hablar por qué. Porque el concepto de indignidad moral, que es el argumento de la exclusión que nos habilita el artículo 66, la Corte falló en contra, porque la moralidad es un argumento gelatinoso en política. Entonces, ¿qué podía ocurrir? Lo que ocurrió con nuestras exclusiones, que el Congreso excluía y la Corte decía que no teníamos legitimidad para hacerlo. Entonces, en el caso de Devido, podíamos hacer un esfuerzo pírrico, lograr la comisión los 18 votos, trabajar para los 2/3, expulsarlo. Devido judicializa y lo tenemos en 2-3 meses de nuevo en el Congreso. Entonces, victoria pírrica, consolidación de la impunidad, ningún mensaje concreto, confianza para la sociedad. Entonces nosotros activamos este plan B porque en realidad la idea era cuál es el mecanismo para tener, digamos, más allá de Devido. Porque el problema de la exclusión, y esto es interesante que quede claro, Jorge, el argumento es la excepcionalidad. Y lo cierto es que la corrupción en Argentina no es una situación de excepción, es una situación estructural. Entonces no podemos hacer para cada caso un argumento particular. Tenemos que tener una fórmula, si es verdad que el Congreso quiere dar un mensaje contundente a la sociedad, y si es verdad que queremos construir con reglas y no con arbitrariedades, ¿cuál va a ser el modo y el artículo y la modalidad que vamos a usar para los casos que vienen? Ejemplo, gana la expresidenta, es senadora, tiene causas, ¿por qué ella no? ¿O por qué sí? ¿La dejamos asumir? ¿O la dejamos asumir y la excluimos en nombre de otra excepcionalidad llamada indignidad moral? ¿Está bien? No está muy bien. Es un mecanismo endeble. Ese fue el gran debate que dimos, y por eso nosotros votamos en disidencia, pero básicamente para dejar abierto este plan B, por las dudas sacarse la exclusión, porque tiene una sustentabilidad endeble en términos constitucionales. Y nosotros lo que queremos es que el Congreso trabaje no incentivado por atajos y un año electoral, sino incentivado por reglas, porque no va a ser el primer caso, y tenemos que tener, digamos, la posibilidad de sancionar sin arbitrariedad. Así que ese un poco fue el debate, y bueno, está un poco la puerta abierta, como vos bien dijiste. En principio tenemos los votos en la comisión para ir por la exclusión, y vamos a ver si eso se consolida el martes, y si además la exclusión obtiene los 2/3, vamos a bajar al recinto el miércoles. Pero también quería decir algo, Jorge, porque se mezcló mucho la campaña electoral y bueno, vos sabés que en política nada, digamos, no hay inocentes. Y se instaló un poco como que Ricardo Alfonsín y yo éramos díscolos, y entonces en el nombre de Lustó, como vos decías, se mezcló la campaña electoral, y la verdad que eso digamos, fue más un operativo de algún travieso que quiso quedar bien con un trofeo a la reta, llevando 2 cabezas de unos radicales, que en realidad hemos actuado siempre así, porque de hecho el primer proyecto de exclusión a Devido no lo presenta ningún miembro del PRO, lo presenta el diputado Eduardo Costa,
en julio del 2016 con toda la firma de los radicales, incluido el de Alfonsín y el mío. Lo cierto es que esto se activó, y esto es lo que hay que dejar en claro, los proyectos sobraban. La pregunta es por qué la decisión política llegó ahora y no 2 años antes. Porque el tiempo lo marcó la justicia. Una vez que Stornelli dijo, quiero el desafuero, quiero que lo arresten, y el juez dijo no, y estamos en un año electoral y la opinión pública se alteró, entonces los diputados se apuraron a querer quedar bien con la opinión pública. No está mal, pero no es lo que esperamos de un Congreso que quiere construir instituciones. Diputada, ¿cómo le va? Diego Leuco la saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, le hago la pregunta que usted recién hacía en modo retórico, yo se la hago ahora en modo concreto, digamos. ¿Qué puede pasar con la expresidenta Cristina si es que efectivamente es electa senadora, ya sea saliendo primera o segunda en la provincia de Buenos Aires? La gente de Margarita Stolbizer ahora justamente está planteando esta cuestión, si puede o no puede, si debe o no debe asumir en caso de ser electa. Usted recién lo preguntaba, ¿cuál es la respuesta a partir de esto que ocurrió ayer con Debido? ¿Qué consecuencias puede traerle esto a la expresidenta si es que efectivamente es senadora? Mira, yo creo que por eso nosotros defendíamos el artículo 70 del desafuero. Porque el concepto de indignidad moral es, digamos, no es un concepto, digamos, que está, es una excepción verdaderamente, digamos, aquí y en todos los congresos del mundo. Mira, ¿cuándo se empieza a usar la exclusión? ¿Cuándo se empieza a usar la exclusión? Hay un antes y un después de 1987. Antes de 1987 la Corte no se metió y el Congreso usó muchas veces este artículo 66. ¿Lo usó cuándo? Durante el primer peronismo. Durante el primer peronismo se expulsaron 3 diputados radicales y un diputado peronista. El argumento ahí es que ser inmoral era estar en contra de la política presidencial. Pero la Corte no falló porque pensaban que eran cuestiones políticas no judiciables. Ahora bien, en el 87, San Juan expulsan a 2 diputadas de la legislatura, las diputadas se enojan, judicializan, llegan a la